Nuevamente, bienvenidos a los cursos virtuales de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca en la asignatura de Estudios Sociales. En esta oportunidad desarrollaremos el contenido número 15 que titula Socialismo. Para referirnos al socialismo, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es su concepto. El socialismo es una corriente filosófica, política, social y económica, caracterizada por la propiedad social, es decir, la propiedad del grupo social, pero que va a tener propiedad sobre los medios de producción. Es así que surgirá una división del socialismo conocido como el socialismo utópico. Este socialismo utópico plantea ideas fantásticas, ideas idealizables acerca de llegar a conocer o a construir un mundo mejor basado en la propiedad colectiva y la armonía social, es decir, que todas las cosas que existen en el mundo le pertenecen absolutamente a todos y todos vamos a llegar a vivir en algún momento en armonía. Son tres los representantes del socialismo utópico. Está Enrique Saint-Simon, que les comento pertenecía a la alta nobleza de Francia, pero renunció a su título de conde de Saint-Simon en la Revolución Francesa. Según Saint-Simon, en la sociedad predominaría los sabios y los intelectuales. Entre estos estaban incluidos los banqueros, fabricantes y obreros. En realidad, estas clases sociales se van a reconciliar y todos tendrían derecho al trabajo. Por otro lado está Charles Fourier. Fourier observó de cerca la explotación del trabajo por el capital y la lucha del obrero contra el patrón. Por eso él planteaba el desarrollo y el impulso de actividades cooperativas en la sociedad. Consideraba que la economía debía fundarse esencialmente en la agricultura y el trabajo. Y el último representante, no menos importante, que llevó adelante la utopía en su propia fábrica fue Robert Owen. Este industrial inglés de ideas revolucionarias y evolucionistas en un comienzo trabajó como dependiente de comercio, mostrando mucho talento y gran habilidad para conducir hombres. Comprendió antes que muchos otros sociólogos y políticos la trascendencia de la revolución industrial y consideró que ella debía ponerse al servicio nacional para mejorar la situación del pueblo trabajador. El trabajador debía de mejorar sus condiciones, puesto que un trabajador feliz rinde mejor y más en el trabajo. También debemos de mencionar al idealismo de Hegel. Guillermo Federico Hegel es un filósofo alemán, representante de la corriente filosófica llamada idealismo. Él es el que fundará el idealismo. ¿Qué es el idealismo? El idealismo surgió desde Alemania y luego se expandió a otras regiones de Europa. Es una reacción contra los planteamientos de la Revolución Francesa. El idealismo es una doctrina la cual supone que todas las acciones humanas de la naturaleza y del universo están regidas por la idea. Es decir, para Hegel, el inicio de todo, lo que existe y lo que podemos ver, es la idea. Hegel plantea el llamado sistema dialéctico. Sostiene que todos los hechos y los fenómenos del universo surgen a través de la idea. Primero la idea y después la materia. Su sistema es llamado también idealista. La idea se encuentra en constante movimiento y para eso se deben de dar tres fases, la llamada tesis, la antítesis y la síntesis. Vamos a poner un ejemplo de la dialéctica de Hegel en el ejemplo que él mismo da, conocido como la dialéctica del amo y el esclavo. Dice que existía un amo y el esclavo. Ambos estaban decididos a luchar por el poder, pero cuando se deciden a luchar por el poder, también asumen que uno de los dos debía de morir por ese poder. Uno de los dos tiene temor a morir y por ende pasa a ser el esclavo. Y el que no teme a morir pasa a ser el amo. Es ahí donde se da la dialéctica. El amo, al haber tomado la decisión de morir, alcanzará el poder y va a gobernar sobre el esclavo. Pero, sin embargo, el esclavo es el que se va a encargar del trabajo. Por ende, en este trabajo va a empezar a dominar la naturaleza, a adquirir conocimiento. Algo que el amo no va a hacer. Por ende, el amo se va a convertir en dependiente del esclavo. Es decir, el amo por sí solo no va a poder satisfacer sus necesidades si no es a través del esclavo. Es así que la idea va a ir cambiando y va a estar constantemente transformándose. Es así que debemos de mencionar también al socialismo científico o marxismo.
que está representado por Carlos Marx y Federico Engels. Esta doctrina económica y social tuvo sus antecedentes en el idealismo principalmente de Hegel, los cuales aportaron con sus planteamientos de tal manera que Carlos Marx utilizó estos para poder crear el llamado marxismo. La obra cumbre de Carlos Marx es titulada El Capital. Federico Engels. Tanto Marx como Engels, estando juntos en Bruselas, van a escribir el libro El Manifiesto del Partido Comunista. A la muerte de Carlos Marx, Engels va a completar la publicación del libro El Capital. ¿Cuáles serán los fundamentos del marxismo? Carlos Marx distingue dos clases de materialismo: materialismo dialéctico y materialismo histórico. Desarrollemos el materialismo dialéctico. Toma como base a la realidad material. El inicio de todas las cosas es la materia. La materia no se encuentra en un estado de reposo, al contrario, la materia está en constante movimiento y transformación. La materia es la generadora de todos los fenómenos universales y naturales. Nos vamos al materialismo histórico. Se refiere al desarrollo de la sociedad en el campo histórico. Es cuando el proceso de las contradicciones u oposiciones mediante las triadas sucesivas de la tesis o afirmación, antítesis o negación, o síntesis o resolución se producen en la sociedad, en las personas y en las instituciones humanas. Las sociedades se transforman en sentido ascendente y de progreso. Para este progreso se sigue el camino de la evolución, que se manifiesta en las revoluciones que se dan debido a las necesidades mismas de la sociedad. Es decir, trata de explicar que en el transcurso del desarrollo de la humanidad siempre van a existir esta contradicción. Por ejemplo, en una primera etapa el amo explota al esclavo. En una segunda etapa, el señor feudal explota al siervo y en una tercera etapa, el capitalista explota al obrero. En una etapa más avanzada se desarrolla el socialismo y en una mucho más avanzada, el comunismo. Nos vamos al tema de la dictadura del proletariado. Según el marxismo, afirma que el proletariado va a destruir estas diferencias entre clases sociales. Esto conducirá a una sociedad que no va a tener clases sociales y con una firme justicia social y económica, que será una sociedad comunista. La lucha de clases llega hasta nuestros días y que actualmente pugna entre lo que es el capitalismo y el proletariado. El socialismo se va a objetivizar. La Revolución Rusa fue un levantamiento armado y sangriento, en la cual los trabajadores, inspirados por el pensamiento de Marx y cansados de los sometimientos a los zares de Rusia, decidieron tomar el poder a través de las armas. El 7 de noviembre de 1917, los bolcheviques, o también llamados marxistas, tomaron el poder con ayuda de su Guardia Roja, derrotando al régimen zarista e instalando inmediatamente un Estado socialista. Y por último, debemos de referirnos a la plusvalía, que es un término claramente desentrañado en el libro del Capital de Carlos Marx. La plusvalía es el trabajo no pagado, el trabajo el cual hace el trabajador, del cual, por cierto, se apropia el capitalista. Y con eso estaríamos culminando el análisis del tema del socialismo. Muchas gracias.